Así es, e incluso se notaba tanto que nuestra campaña era así como bien natural o de una manera muy, sin que realmente hayan, como él lo decía, grandes chequeras detrás de nuestra agenda, porque realmente cada lugar al que íbamos tenía una foto distinta de mía y de Fernando, porque ni siquiera alcanzamos por el tiempo de estas elecciones que fueron realmente extraordinarias en muchos sentidos, ¿no? Extraordinarias de que fueron fuera del tiempo ordinario y extraordinarias del poco tiempo también que teníamos para hacer campaña. Y aún así, como tú dices, a cada rincón del país que alcanzamos ahí, porque nos faltó ir a Loja, nos faltó ir a otras provincias que no alcanzamos por el tema tiempo llegar. Y siempre a Fernando se lo recibía con un amor casi familiar. Ayer tuve la oportunidad de hacer un martes de artes con Amanda, con la mayor de sus hijas, y ella algo me comentaba de los cachetes de Fernando, del papá. Y yo le decía, esos cachetes los apretó todo el Ecuador, porque yo fui testigo de ese amor de madre que recibía Fernando, de aquellas mujeres valientes, madres de familia, señoras mayores, que veían en él una esperanza. Entonces el recibimiento de Fernando a cada rincón de este país, en primer lugar no había ni siquiera una línea gráfica como para decir que se habían mandado a imprimir las cosas y la gente pues le había llegado las impresiones, sino que en cada central se imprimían las cosas que querían, en cada central se hicieron sus camisetas y a cada lugar que íbamos a Fernando de verdad que lo recibían. Yo le decía a Fernando que teníamos una colección ya de estampitas y rosarios porque las personas de este país sabían a lo que él se estaba enfrentando y lo trataban de proteger de esta manera tan maternal, lo digo yo, ¿no? No, yo rezo por usted todos los días, yo estoy con ustedes cuídense, por favor, cuídense. Esa sensación de que él era el hijo pródigo que iba a luchar contra un gigante. Andrea, ¿usted cree que el asesinato que acabó con la vida de Fernando Villavicencio, bueno, en efecto, logró trastocar la política ecuatoriana, y sobre todo las elecciones, pero cree que esta hazaña perversa que se hizo favorezca a alguien, logre que en plenas elecciones haya podido, o sea, ciertamente que irrumpió, pero haya podido tener algún rédito para alguna organización política, porque ¿cómo habrá trascendido que organismos internacionales, incluso de la Unión Europea, incluso de América, incluso el gobierno norteamericano, ofrezca millones de dólares para quien dé información? ¿Cómo sería un personaje que había trascendido tanto y que impactó en la política internacional? Pero en el Ecuador, ¿qué cree usted que ocurrió? Bueno, varias cosas ahí, ¿no? En primer lugar, la trascendencia de los crímenes que Fernando denunciaba, como eran internacionales, hablamos de un personaje no solamente nacional, sino que hablamos de un personaje regional que ya estaba en conversaciones desde antes de ser un candidato presidencial con estos grupos de inteligencia y estos grupos internacionales que están buscando erradicar al crimen organizado. Esto habla también del impacto de Fernando, ¿no? De cuál era la imagen que el mundo se lleva de este luchador por la justicia, de esta persona que denunció los casos de corrupción más grandes dentro de los gobiernos anteriores. E incluso cuando tú lees la historia y la reseña de la vida de Fernando, él viene denunciando corrupción desde que tiene 19 años. Esto no es una persecución personal a Rafael Correa como muchas personas lo quieren ver. La persecución de Fernando siempre fue contra la corrupción. Y por supuesto que hay alguien que se beneficia aquí y ¿saben qué? Muchas veces juegan con este cortoplacismo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo inmediato? Lo inmediato son las elecciones. Y claro, bajo ese criterio la RC5 hablan de que ellos son pues los más afectados. Te soy sincera, yo lo veo eso con ojos de muy... Qué poca humildad que tiene esta gente cuando si hablamos de algún afectado definitivamente es el movimiento político de Fernando Villavicencio a nivel político. No hablemos de la afectación a Amanda, a su familia, a Goita, ni siquiera de eso podría hablar. Políticamente, los más afectados definitivamente fuimos nosotros. No sé en qué cabeza se les ocurre a ellos que ellos fueron los más afectados después de semejante barbarie, semejante remoción Crimen, de claro. nuestro líder de manera tan violenta y abrupta.
Es impensable que ellos crean que los afectados son RC5. Pero esto es al corto plazo. A largo plazo, quienes realmente se benefician del intento de silenciar las denuncias de Fernando son los casos escandalosos de corrupción internacional que tenemos en su gran mayoría, sí, de personas que pertenecen a la RC5, pero no solo que pertenecen a la RC5. Entonces, los grandes beneficiados con el asesinato de Fernando Villavicencio son aquellos que estaban denunciados por él y aquellos que tienen procesos abiertos que dependían justamente de las acciones de Fernando. Y eso no se queda así, porque ahí tenemos a un Cristian Zurita, a una Marta Rondos, que son parte de periodismo de investigación, y a toda la fuerza periodística nacional e internacional que vela porque justamente no se calle los procesos que Fernando llevaba a cabo. Entonces está clarísimo quiénes se benefician de callar al principal denunciante de sus acciones de corrupción. Usted tampoco va a cesar en la actividad política y sobre todo también en esta línea de conducta de Fernando en este liderazgo. Usted va a continuar, a apoyar y aprovechar también ese legado. Bueno, sinceramente lo hemos conversado. Nosotros sentimos que si no hacemos eso, Fernando nos viene a jalar las patas. Yo tuve conversaciones con Fernando tan reales durante esta campaña, fue tan intensa, el riesgo era tan real, veníamos poniendo la denuncia en Machala, incluso ya la salida de Machala, como que la caravana ya la caravana de regreso, no la de campaña, incluso nos cambiamos de carros, nos abrimos, o sea, el miedo no estaba ahí, pero el riesgo era real y se sentía todo el tiempo. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Fernando de frente de las cosas, porque a mí me gusta hablar, como decíamos acá, a calzón quitado, y Fernando también. Y yo le decía, tienes que cuidarte, tienes que ponerte el chaleco no te quita lo valiente. Y yo me muero aquí sin ti, ¿qué hago? Y le decía, te voy a buscar a donde estés y te regreso, porque no me puedes dejar sola con esto. Y él me decía, tú tienes que ser una vicepresidenta valiente. No, no te pongas el chaleco, me decía, ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Yo lo molestaba y le decía, oye, a mí el chaleco me queda increíble. Le decía, yo me voy a poner chaleco si tengo que ponerme, a mí no me quita lo valiente el chaleco. Y en estas conversaciones, en tono de broma, en algo de seriedad, en un tema tan sensible como lo que estábamos hablando, que era de nuestras propias vidas en riesgo, Fernando me dejó algo clarísimo. Y en algún momento se lo dije, porque era una conversación habitual entre nosotros viajando a estos lugares donde sabíamos que estábamos yendo, donde probablemente estaban los núcleos más importantes de estos grupos delincuenciales organizados de los que Fernando hablaba todo el tiempo. Y yo le dije, yo no podría hacer esto sin ti. Y él me dijo, tú puedes, pelada, tú puedes. Ni siquiera sabíamos de lo que estábamos hablando. Entonces, para mí el mensaje es clarísimo. Yo no voy a ser Fernando, ni puedo reemplazarlo, pero los pedacitos que tenemos cada uno de nosotros que estuvimos en esta lucha con él, para completar ese rompecabezas, que es nuestro presidente valiente, nuestro eterno luchador por la justicia, creo que soy una parte fundamental de esas piezas de rompecabezas que construyen el legado de Fernando. Entonces, cada uno a su manera, desde sus trincheras, desde su metro cuadrado, en este momento estoy yo sosteniendo esta unión, el tema Gente Buena, construye nuestros asambleístas, que son muchas personas increíbles que tuve la oportunidad de conocer y trabajar hombro a hombro 3 meses. Hay un legado enorme que sostener. La evolución de esto es muy difícil realmente de predecir. Un 2025, una Andrea participativa totalmente, en papeleta, no lo sé aún, pero siento que ese es el legado de cada uno de nosotros, tener que dar la cara por este país en nuestro metro cuadrado. No necesito ser una candidata a vicepresidencia para trabajar para hacer de este país un lugar mejor. Conozco personalmente a mis activistas de tantas organizaciones que sin un micrófono y sin una cámara, todos los días trabajan para un país mejor. Entonces, la política no es ajena a nadie. Y mi generación ya le tocó que le jalen las orejas y se haga responsable de sus actos y de sus votos. ¿A través de qué organización política o en cuál se queda? Porque había una especie de escisión ahí entre gente buena y construye o quizá alguna otra más. ¿Lograron superar esas eh, divergencias ahí o por dónde cogió usted partido? Bueno, yo en estos momentos acepté la vicepresidencia de Gente Buena junto con Cristian Zurita, que es el presidente de Gente Buena.
Por supuesto que han habido terremotos, es natural. Incluso en la naturaleza, cuando a una manada de lobos tú le quitas el líder, hay un desorden nuevo y luego viene un nuevo orden. Yo no lo veo como nada realmente malicioso, ni hago más grande esta novela venezolana que se vivió puertas adentro en un movimiento que acaba de sufrir el peor golpe que puede tener una organización. Es impensable que Fuente Buena se hubiera quedado como que sin nada luego del vil asesinato de su líder. Entonces, esto es una democracia. Aquí todos podemos seguir el legado de Fernando Villavicencio perteneciendo a otro partido político, perteneciendo a ningún partido político. No hay necesidad de ponerse una etiqueta. En estos momentos, Gente Buena es la casa para que nuestros asambleístas mantengamos ese legado con Construye. Las relaciones Construye Gente Buena están excelentes. Seguimos con el mismo formato con el que iniciamos esta aventura. Nosotros no somos un partido político y probablemente no lo seremos para el 2025 porque no nos van a dar las fechas para recolectar la cantidad de firmas que necesitamos. Pero Gente Buena se mantiene como eso, como esta casa abierta para que los jóvenes y aquellos que no han estado involucrados en la política y que tienen, eso sí, un expediente limpio, porque lo único que no aceptamos es corruptos, empiecen a construir esta, en primer lugar, nueva manera de relacionarse con los asambleístas, porque tenemos que, como dice Amanda, lavarle la carita a la política, y venimos de una asamblea, y aquí cito a Fernando, de impresentables e ingobernables que seguían una agenda obviamente de ingobernabilidad. Entonces, obviamente, el bloque Construye Gente Buena, que viene a ser el segundo bloque más grande de la asamblea, se encarga de mantener una agenda de gobernabilidad y obviamente sería impensable que fueran a votar en contra de una verdadera ley de extinción de dominio, de una ley de inteligencia, de la ley del uso de la fuerza, de todo lo que se habló durante campañas con Fernando. Entonces, la idea de Gente Buena es mantener ese legado de Fernando, de que puedes no necesariamente ser afiliado a un partido político y aún así estar activo y tener voz y voto dentro de la política nacional. ¿Usted cree que, Andrito, usted cree que el mensaje caló hondo en la juventud ecuatoriana? ¿Cree que la juventud se ha empoderado de la imagen, del liderazgo y sobre todo de la lucha que llevaba adelante Fernando Villavicencio? Totalmente, totalmente. Y hay algo muy hermoso aquí, que es conocer esa parte de Fernando que mucha gente desconocía, lamentablemente por estas condiciones, pero que mucha gente no conocía. Mucha gente veía al Fernando fuerte, al Fernando con sed de justicia, ese Fernando implacable, determinado, que escogía sus palabras con mucha cabeza, con mucha determinación. Y se perdieron de ver ese Fernando que apagaba la cabeza y hablaba directamente del corazón, de la tripa, como le decimos aquí abajo, y que pues sacaba una poesía solamente con admirar un paisaje de Machala o sentarse al pie de la ría del Guayas. Ese Fernando romántico, porque era recontra romántico, ese Fernando enamorador, ese Fernando encantador, ese Fernando que estaba enamorado de las mujeres y de lo que nosotros representamos, porque por favor, veamos a sus hijas. O sea, si tú ves a Amanda y a Tamia y conoces a estas fuerzas de la naturaleza, te das cuenta de cuál es la visión de este hombre, de cuál es el rol de las mujeres en esta sociedad. Fernando jamás creyó que las mujeres éramos un adorno o una buena estrategia, y por eso te das cuenta de ese nivel de asambleístas que tenemos en el bloque, como Sofía Sánchez, como Gisela Molina, como María Mercedes Herbst, que son unos mujerones. Y te nombro a tres porque son las con las que más tiempo pude compartir en campaña y las conozco desde hace más tiempo, pero la visión del empoderamiento de la mujer joven que tenía Fernando no es una moda, no era algo que a él lo convencieron para hacer porque decían que las redes sociales eso era la escucha. Él toda su vida dio en las mujeres de este país, jóvenes y no tan jóvenes, un espacio digno de realmente ser utilizado como debería ser. Y eso empodera muchísimo a la juventud. ¿Por qué? Porque venimos de estas agendas de dinosaurios políticos, donde los últimos, lamentablemente, los últimos 15, 20 años, y esto es mi opinión, yo respeto la del resto, yo no me he sentido identificada con el rol de las mujeres en la política. He visto cómo se las usa, ellas saben que las están usando como peones, son tácticas, siempre hay algún añejo dinosaurio político detrás de ellas, con una agenda de crímenes y corrupción que tienen que limpiar, perdón, y es realmente, no es el espacio que nos merecemos las mujeres en la política.
O sea, el mensaje es clarísimo, ¿no? El mensaje es clarísimo, el involucramiento de la juventud, pero desde otra perspectiva, obviamente, con otros indicadores políticos. Entiendo qué es lo que usted nos quiere decir, ¿no? Y eso se va a ver reflejado en las próximas elecciones, en esta segunda vuelta electoral. Sí, así es. Y aquí voy a citar un tuit de Marta Roldós, una querida amiga de Fernando y realmente mi mentora, es más, la responsable de que Fernando y yo nos hayamos conocido. Prefiero una democracia imperfecta a una dictadura. Entonces tenemos dos aristas, ¿no? En primer lugar tenemos la propuesta de ir por la libertad y un país que podamos construir entre todos, escuchándonos entre todos estas ideas. El asesinato de Fernando, indistintamente que sea nuestro amigo, el hecho de que un candidato presidencial sea asesinado a plena luz del día en la capital del país a 3 días de debate, también movió los cimientos de los otros candidatos. Esa carta por la gobernabilidad que firmamos en los momentos más oscuros de la democracia de este país, la gran mayoría de los candidatos en ese momento, yo entre presidencial y vicepresidencial, porque a pesar de todos los obstáculos del CNE, se logró sobrevivir a esa fatídica semana. Te habla de un nuevo gobierno que escucha las mejores ideas de los otros, de que hay una agenda abierta, porque el candidato Noboa, como no viene con un dinosaurio atrás, que tenga que decirle qué hacer o cómo limpiar estos casos de corrupción, hay espacio para una agenda. El problema con la candidata Luisa González es que, en primer lugar, ella no representa ninguna agenda propia, y en segundo lugar, pues claramente yo no me siento identificada como mujer con su rol en la política. No porque haya estado en el Partido Social Cristiano y ahora esté en RS5, porque ese saltimbanqui, como decimos, entre partidos puede ser algo real si tu agenda es clara. Porque si yo sé pues que estás peleando por los derechos de las mujeres y en tu partido no se lucha por los derechos de las mujeres y te cambias a otro que sí está contigo en tu lucha, es aceptable. Somos una generación que ya no ve mal cambiarse de partido si es por tu propia lucha. Pero esta señora tiene años en la política y jamás le hemos visto una agenda clara, lo cual me dice que su agenda es únicamente los planes que pues ya dijo públicamente el ex presidente y prófugo Rafael Correa, que es bajarse la fiscal, ponerla en manos de la justicia para que se borren todos los juicios que ¿quién les puso? Fernando Villavicencio. Entonces, dedicarle el poco tiempo que es, 1 año y medio, y los recursos que necesitamos frente a un niño, a una agenda, de nuevo, de un partido político dinosaurio que viene solamente a limpiar su desastre, creo que es inadmisible para el Ecuador. Inadmisible, indistintamente de tu tendencia política. El tiempo y los recursos no nos dan en este momento para dedicarlos a limpiar una agenda de corrupción y para llevarlos a ellos a la impunidad. Simplemente no nos da. Pero puede expresar, exteriorizar su apoyo al candidato Noboa o es tácito simplemente este respaldo. Bueno, yo te soy sincera, veo con mucho gusto escuchar que el candidato Noboa habla del futuro económico de este país a través del sector productivo. Ahí sí realmente yo le veo mucha esperanza. La gente dice, eres muy positiva, y bueno, sí, pero realmente le veo esperanza a este país. Escuchamos que el discurso de Luisa González habla de aumentar la productividad petrolera. No sé si la señora se hizo alquimista, porque brujas somos muchos, pero de ahí a transformar el petróleo y sacar petróleo donde no hay todavía, no llegamos a eso, ¿no? Entonces, ella sigue con esta receta añeja de vender los recursos no renovables para gastárselos en 4 años de gobierno, que fue lo que hicieron con todo el petróleo y los negociados petroleros, como los decía Fernando, y que están por suerte escritos en cada uno de sus libros. Y por otro lado tenemos al candidato Noboa, que es un chico joven, 1 año menor a mí, tiene 35 años, que viene del sector productivo y que ve en eso la esperanza y que encima sabe de esos términos. El camarón que superó las ventas de petróleo este año y la industria del cáñamo que se viene con muchísima fuerza, rompe estos paradigmas. Entonces, por supuesto que voy a votar por el proyecto político que ofrezca cambiar esta mirada obsoleta de que hay que vender las joyas de la abuela para pagar la farra del nieto, sino poner a trabajar al vago del nieto para que se pague su farra. Entonces, también veo con mucho agrado que él habla mucho de la transición energética, que fue una de nuestras propuestas del sector productivo.
En lugar de yo subsidiarle el diésel para siempre a las camaroneras, a las bananeras, a las procesadoras de atún, a todo el sistema productivo de este país, si yo te subsidio una transición a paneles solares, ganamos los dos. En primer lugar, yo te dejo de subsidiar después de cierto tiempo el diésel. Y en segundo lugar, tú vendes ese producto a mucho mayor precio, porque el mundo entero y sobre todo la Unión Europea, que es como a donde todos quisiéramos exportar o que los productos de Ecuador lleguen, justamente tienen muchísimas menos trabas y menos aranceles para los productos que tienen cero emisiones de carbono, por ejemplo, por tener paneles solares. Entonces, la tiene clara, yo lo veo con mucho grado este espacio para poder participar. Recorrimos el país con Fernando y nos dimos cuenta que aquí no es cuestión de inventarse el agua tibia, es cuestión de dejar espacio en la agenda para trabajar, de no venir con una agenda de tener que borrar todos los desastres del pasado, para que ese tiempo que tú tienes poder realmente se utilice para algo. Y ojo, no es utópico. Lo que es utópico es pensar que este país se va a salvar si seguimos siguiendo las agendas de estos partidos políticos corruptos y dinosaurios que encima están cuarteados ya por dentro y que hemos visto cómo han perdido incluso ya asambleístas, grupos de poder de hace 30 años. Entonces, sí, yo sí creo que hay esperanza para este país de reconstruir una democracia y no seguir una agenda 100% política a través de esta nueva propuesta de Daniel Noboa. Dorita, el tiempo de agradecerle y despedirnos, quisiera dejarle para que usted, no sé si tiene algo adicional que decir o enviar un saludo no, a todo el pueblo ecuatoriano, lojano, pero en particular, entiendo, a la juventud, a la juventud que de repente tiene un poco de desdén por la política y sin embargo es un enorme ejército de gente y no podemos desperdiciar ese aporte intelectual, ese aporte cívico de la juventud para generar mejores condiciones de vida y particularmente para ellos mismos, ¿no? Entonces por eso, Exactamente. Entonces le dejo ahí. Sí, exactamente. Nos llegó el tiempo, muchachos. En este momento nosotros somos la mayoría de este país y somos oficialmente los responsables y quienes ponen a presidentes, alcaldes, prefectos y asambleístas. Les quiero recordar con todo el cariño del mundo que esos asambleístas no nos los pone nadie y que quejarnos en las redes sociales no cambia absolutamente nada. Pero sí, tenemos dos superpoderes que utilizamos, uno todos los días y otro algunas veces cada ciertos años, pero que nos convierte en dueños y señores del destino de este país.